Profe, Sí, buenos días primero que nada, ¿no? Tengo duda. sí. En, en el cuadrante en el tercer cuadrante que está en color pistache, se cambian los signos de las ecuaciones. ¿Por qué? ¿Estás hablando de la diapositiva que tengo aquí ahorita? Ajá. En el tercer cuadrante, aquí, No, no, no. En el de donde están las fórmulas desarrolladas, en donde color están pistache. acá, las fórmulas Ah, desarrolladas. no. A ver, déjase lo marco. Aquí. Gracias. ¿Están las qué dices? ¿Por qué cambia de de signo? Ahí Ah, empieza con no, es que menos aquí S. tengo menos F. Ajá. Si la F la pasas hacia el lado derecho, Ah, ya. te queda que la F es igual a mg. Simplemente, si A igual a B, B es igual a A, ¿no? Ujú. Sí, eso fue lo que pasó. Ah, ok. Gracias. Vale. Ya son 9:05. Vale. Vamos a empezar. Yo estoy preocupado por dos razones. Una, porque su rendimiento al parecer no ha sido el que yo esperaba, aunque creo que con las calificaciones que me aporte el maestro Orozco, puedan mejorar. Y la otra, también no menos delicada, es que vamos muy lentos. Aunque entiendo que en aras de, en aras del aprovechamiento, yo soy de los que creen que vale más poco y bien que mucho y mal, ¿no? O sea, podría ir más rápido, pero pudiera ser que el aprendizaje sea mucho menor. Y bueno, entonces esas cosas me tienen un poquito preocupado. Ya habrá forma de que platiquemos. Por lo pronto, el día de hoy, quiero terminar con este ejercicio. Hay un mundo de ejercicios, podemos reconstruir otros 10 más. De hecho, si ustedes ven la presentación, ya todo el material está en estos momentos disponible para ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya está la presentación, ya está la tarea en cuanto al cuestionario y en cuanto a los ejercicios que deben realizar y entregar. Acuérdense que el cuestionario son 10 preguntas, los ejercicios son 4, ya están en Classroom, en la plataforma de Classroom. Ya está la presentación esta que tengo aquí, que les iba a comentar que hay 1000 ejercicios, yo puedo hacer 10 más, y aquí, si ustedes revisan el material, inclusive me permití tener preparados algunos ejercicios sobre cómo trabaja la segunda ley de Newton y las fuerzas de fricción en el movimiento circular uniforme. Y aquí tengo varios ejercicios, pero aunque esto no está dentro del tema, o sea, no está programado, no es que yo me lo salte, más bien me hubiera gustado tener tiempo para que lo viéramos, pero no lo voy a ver. Pero si alguien está interesado aquí está el rotor, ese jueguito que llega la gente, se mete a un cilindro, se pega a la pared, el cilindro empieza a girar y de repente el piso se abre y la gente queda prendida a la pared, no se cae,
Y bueno, yo no los he visto, claro, tampoco soy muy aficionado a ir a los parques, ya a mi edad esta diversión. Cuando yo pude haber ido no lo sabía y ahora que a lo mejor sí los hay, ya no me nace ir a verlos y mucho menos irme a meter. Pero a lo mejor ustedes los conocen. No sé si existan en México, sé que existen en Estados Unidos. Este, y no es difícil imaginarse lo que está pasando aquí. Y hay un ejercicio como este que les estoy presentando. Hay otro sobre un ciclista que en una autopista hace un rizo y logra salir a... Esto más bien parece un número de circo, pero la realidad es que tiene visos de ser real y se puede analizar porque es un movimiento circular en donde actúan las fuerzas. Toda esta parte la tenía preparada, seguramente es para un curso más intenso, más intensivo y de mayor duración que me permitiera profundizar en los ejercicios. Pero la realidad es que los tiempos son muy cortos y en tiempos de pandemia son más cortos todavía. Y entonces solamente voy a terminar con este ejercicio y si alguien quiere echarle un ojo en un tiempo posterior a esto, pues aquí lo tienen el material, ya está disponible en Classroom para que ustedes lo puedan consultar. Este, ya también están, les dije, los cuestionarios. Les di fecha de entrega para el sábado a la medianoche. La razón de no extenderme es porque yo necesito tiempo para entregar calificaciones la próxima semana. A partir del lunes se abre la plataforma y hay que subir calificaciones y tenemos lunes, martes y miércoles, entonces ya no puedo darles más tiempo y espero este trabajo a partir del sábado a la medianoche. O sea, tienen todo el día de hoy, todo el día de mañana y todo el día del sábado para entregarme y por lo tanto, y como les había dicho, también tenemos una evaluación el día de hoy de las 10:20 a las 11 de la mañana. Entonces, vamos a empezar, termino con este tema y quisiera empezar el siguiente tema para aliviar un poquito esa parte de la preocupación de ir un poco retrasados. Bien, ¿qué es el ejercicio? Todo mundo eh, seguramente eh, tiene una sartén de teflón en su casa. ¿Sí? Teflón es un material del que se recubre un sartén y tiene la gran virtud de que, hablando en términos físicos, el coeficiente de fricción es muy pequeño. Aquí lo ven en los datos que yo puse. Se sabe que el coeficiente de fricción es de 0.04. Acuérdense que el coeficiente de fricción oscila entre 0 y 1 y, y eso es el agarre que tienen los materiales con respecto, que están en contacto, ¿no? Y en este caso el teflón en la práctica tiene un coeficiente de fricción como ese. Como ven, es muy pequeño y eso significa un agarre mucho menor. Por lo tanto, en cuanto están los huevos fritos y la mamá los quiere sacar, ya no tiene que agarrar la espátula, bueno, perdón, simplemente ese instrumento de cocina que sirve como espátula efectivamente, para sacar la comida y que no se pegue, ¿no? Que eso es muy molesto, no solamente para el que está cocinando, sino para el que va a lavar los trastos también. Resulta muy incómodo. Ahora el teflón ya vino a resolver esa parte. Y simplemente inclinando un cierto ángulo el sartén o la sartén, se pueden deslizar los huevos y sin ningún problema solamente el mantenimiento, creo que hay que ser muy cuidadosos. No hay que ponerles una herramienta como un cuchillo porque entonces lo raspa y pierde sus propiedades. Tampoco hay que tallarlos con fibra
porque también se desgasta el teflón y, y la mamá seguramente se molesta y lo único que tenemos que hacer para consolarla es prometerle que le vamos a comprar otro, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, y en el afán de apurarme, pues simplemente lo voy a explicar, porque además les decía la vez pasada que parte del experimento que hicieron con el profesor de laboratorio uh, fue precisamente conocer los coeficientes de fricción elevando un cuerpo sobre un plano inclinado y medir ese ángulo de inclinación a partir del cual se inicia el deslizamiento. Bien, entonces el ejercicio dice lo siguiente, dice, el coeficiente de fricción estático o estático, para ser congruente, entre el teflón y unos huevos revueltos es de 0.04. ¿Cuál es el ángulo mínimo desde la horizontal que hará que los huevos se deslicen en el fondo de una cacerola con capa de teflón? Bueno, aquí está la imagen. Obviamente no se le ve que tenga teflón, pero ustedes imagínense que tiene teflón, ¿no? Y obviamente hay un plano inclinado, o sea, cuando nosotros inclinamos el sartén, lo que estamos haciendo, los huevos es el cuerpo y la superficie del sartén es el plano inclinado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, en donde obviamente nunca debe faltar el peso, que va directamente hacia abajo, siempre el peso va hacia abajo. Se los comento porque no falta quien el peso lo ponga así, ¿no? Sobre el eje de las Ys. No, señores, independientemente de cómo yo ponga el sistema de ejes cartesianos, yo lo puedo poner así inclinado como está aquí, vertical, o lo puedo poner acostado, o lo puedo poner como yo quiera, pero el vector fuerza siempre será directamente hacia abajo. Luego vendrá la normal, que sabemos que es los huevos, en este caso, que es el producto que va a deslizar, aplican una fuerza a la superficie y la superficie la regresa. Entonces los huevos experimentan una fuerza que llamamos normal y que siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, el vector B con el eje de las X siempre estará formando 90 grados. Y en este caso, hay una fuerza de fricción, aunque es muy pequeña, y hay una fuerza, el peso tiene una componente en el eje de las X hacia abajo, que es el que la va a deslizar. O sea, otra vez, si yo veo la componente hay una componente ahí del peso, esta fuercita, que es la que acabo de dibujar, que es la componente del peso en el eje de las X, es la que va a luchar o se va a oponer a la fricción. O sea, la fricción trata de detener al objeto, en este caso los huevos, y la componente del peso en el eje de las X es la que va a tender a deslizarlo. Conforme yo incline más el sartén, esta se va haciendo más grande y por lo tanto puede llegar a vencer a la fuerza de fricción, que sabemos que tiene un valor máximo, ¿no? Entonces, simplemente es romper ese valor máximo para que, en este caso, el alimento tenga que deslizar, ¿no? Bien, pero esta componente, lo que existe es este peso. ¿Está bien? Entonces hay tres fuerzas. Rápidamente digo, suma de fuerzas en X es normal coseno de 90, es lo que estoy leyendo esto. Fuerza de fricción, coseno de 180, que debería ponerle fuerza de fricción estático, la máxima fuerza de rozamiento estático. ¿Sí? El peso, coseno, observen este ángulo, 270 más teta, porque es el ángulo que tiene la W. Si esto fuera, si el plano inclinado tuviera 30 grados, entonces 270 más 30 sería 300, ¿no? Pero bueno, lo pongo como 270 más teta. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0?
porque quiero que actúe la máxima fuerza de fricción estática, la máxima. Pero un instante antes, en este caso, el objeto está en equilibrio. Un instante después, si lo sigo inclinando, un instante después ya empieza a deslizar. Pero entonces me quedo en ese instante en el que el cuerpo empieza a deslizar. Y en ese un instante antes no hay movimiento y por lo tanto me permito igualar a cero, como lo hice en el ejercicio que resolvimos anteriormente. Bien, y la suma de fuerzas en Y, pues también, acuérdense que es lo mismo, solo que la función que trabaja aquí es el seno para las componentes en Y. También obviamente es igual a cero. ¿Qué sigue después aquí? Hacemos los cálculos, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1, el coseno de 170 no lo puedo calcular y en lugar de W pongo mg. Y lo mismo hago con el renglón de la suma de fuerzas en Y. Bien, hago los cálculos, el primer término se anula, me refiero a ese término es 0, esto queda menos f, que es lo que tengo aquí, lo repito tal cual, no puedo hacer nada ahí, y lo mismo hago con la parte de abajo, n por 1 me da n, la fuerza de fricción por 0, me da 0, desaparece ese término, y este otro lo repito tal cual. Aquí ya puedo despejar, aquí mis 3 puntitos, acuérdense que los matemáticos nos enseñaron este lenguaje abreviado mediante símbolos que utilizan. Y yo digo, por lo tanto, la fuerza de fricción es mg coseno de 270 más teta. Y la normal, observen, aquí hay un signo negativo porque estos dos términos son positivos y al pasar uno del otro lado se convierte en negativo. Entonces, tengo esta expresión. Y en este momento observen, con esta expresión y esta otra, lo que hago es lo siguiente. Divido divido la primera entre la segunda. O sea, si A es igual a B y C es igual a D, entonces B sobre D es igual a A entre C. Es exactamente lo que he hecho aquí. Dividir la ecuación primera, que es esta, que es la que tengo aquí, entre la ecuación de abajo. Y entonces, insisto, me queda esta expresión. ¿Para qué hago esto? Observen que al hacer este cociente, la m con la m sobre seno me da la cotangente, ¿no es cierto? Bien, ahora me queda la fuerza de fricción sobre n, sobre menos n, sustituyo el valor de la fuerza de fricción, sabemos que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. ¿Para qué hago esto? Para anular las normales, o sea, la normal arriba y la normal abajo se anulan y solamente me queda menos el coeficiente de fricción estático. ¿Está bien? Bueno, ¿Ese es el mu, profesor? ¿mandé? Ese es mu. ¿Ese es el mu? No, no me confundo. La mu es el coeficiente, Ajá. ¿sí? Y la F es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene una relación con la mu y con la N en el producto, o sea, la fuerza de fricción estática o cinética, la que quieran, es igual a su coeficiente por la normal. Ahora, yo aquí, hay alguien puede decir, oiga, profe, y aquí se le fue la mano, ¿qué onda? Porque yo entiendo muy bien todo esto, pero lo que está abajo ya no lo entiendo. O sea, y alguien podrá pensar que pues estaba medio dormido y no, la justificación es meramente matemática. Eh,
seguramente en su curso de Física 2, de Matemáticas 2, leyeron un montón de fórmulas de identidades trigonométricas. Muchas de esas seguramente las tienen en un catálogo, o a lo mejor ya no porque saben que las pueden encontrar en internet. Bueno, ¿a qué voy? Hay una identidad trigonométrica que me dice que seno de A de teta más beta, que es la primera que tengo aquí en este recuadro, ¿sí? Es aplicando esta primera expresión que tengo aquí arriba, puedo hacer esto, ¿sí? Simplemente en lugar de teta pongo 270 y en lugar de beta pongo teta. Simplemente, insisto, estoy aplicando esta expresión para quitar la suma que tengo aquí. Esta suma tengo que desglosarla y para eso he hecho mano de esto. Bueno, utilizando esta primera expresión del recuadro, logro poner el seno de 270 más teta como lo tienen ustedes ahí, ¿vale? Y el coseno de 270 más teta también utilizando la expresión que se encuentra en la tercer renglón de este recuadro, lo sustituyo por todo esto. Bien, observen que aquí lo que hago es seno de 270, según mis cuentas da menos 1, menos 1 multiplicado por coseno de teta me queda menos coseno teta. Y acá tengo coseno de 270, que según yo es 0, y multiplicado por seno de teta da 0, y es lo que tengo aquí. Este término se va a anular. Por lo tanto, si este término es 0, solamente me queda este término, que es exactamente el que he puesto aquí. Lo mismo sucede con el mismo análisis, hago de este lado. Coseno de 270, según la calculadora y según yo, es de 0, y es lo que tengo acá. Y el seno de 270, según la calculadora, es menos 1, entonces tengo menos 1, y este término se anula y solamente queda, solamente queda este término, que menos con menos me da más. Ahora observen que entonces si yo divido esto entre esto, el de arriba es seno de teta, aquí lo tengo, lo voy a poner en rojo para que lo vean, y el de abajo, según este recuadro, lo de abajo en este numerador es menos coseno de teta, y es exactamente lo que pongo acá. Y seno entre menos coseno da menos tangente. ¿De acuerdo? Y menos tangente me permite ir acá y tener que esto que venía siendo la cotangente en negativo se convierte en la tangente, y si multiplico por menos 1 me queda que la tangente, voy a poner aquí en un recuadro, la tangente del ángulo para el cual se inicia el deslizamiento es igual al coeficiente de fricción. Lo digo porque, bueno, me interesaba este ejercicio porque fue el que trabajaron en uno de los experimentos con el profesor Orozco. Y se pueden calcular los coeficientes en una forma muy sencilla. Si yo conozco, o sea, en la práctica lo que les pedía era eleven un extremo del plano inclinado, midan el ángulo para el cual se inicia el deslizamiento y calculen la tangente. La tangente de ese ángulo les va a dar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Y así en la realidad se pueden conocer coeficientes de fricción. Sé que son experimentos muy delicados porque de repente las superficies no están suficientemente limpias,
nosotros la agarramos con las manos y las llenamos de grasa y eso interfiere con los objetos. De tal modo que hago un experimento, me da un ángulo, lo vuelvo a hacer y varía, ¿sí? Pero insisto, es porque o la superficie no está totalmente limpia, o se puso en un lugar donde estaba sucio, o simplemente agarramos el cuerpo y se llenó de grasa, y eso, o simplemente a veces lo subimos tan rápido que me da un ángulo, y a veces si lo subo muy lento me da otro ángulo. El experimento no es fácil, pero en la simulación, que fue con lo que trabajaron, seguramente tendremos este, cosas más exactas, ¿no? En la simulación, pues se programa de tal modo que no tengamos esas variaciones que sí podemos tener en la realidad. Insisto, ¿cuál es lo valioso de este ejercicio? Es que yo puedo conocer coeficientes de fricción simplemente usando un plano inclinado, elevar uno de los extremos y medir el ángulo para el cual inicia el deslizamiento. Con ese ángulo voy a mi calculadora, calculo la tangente y la tangente de ese ángulo me debe dar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué estático? Pues porque el cuerpo no se ha movido, ¿no? Un instante después se mueve, pero un instante antes sigue estando en reposo y por lo tanto trabaja el coeficiente de rozamiento estático. Bien, con este ejercicio, daría por terminado el tema y pasaríamos al siguiente tema. ¿Algún comentario hasta aquí? No, profe. Bueno, no sé, creo que ya entregaron la práctica y obviamente la explicación les llega con retraso, pero bueno, han sido las dinámicas de la clase y de todos modos creo que es muy importante el, el saber de este ejercicio, ¿no? Bien, voy a cambiar Profe, de... yo tengo duda. sí. Todo lo que está ahorita en la presentación, en lo que es el formulario y los que están en color pistache, ¿siempre se van a utilizar? Eh, ¿Te refieres a Vaya, esto, al recuadro? no, a lo color pistache. Ya, siempre se va. No, lo que quiero nada más que lo valioso de, ¿te refieres a este ejercicio o a toda la presentación en general? Supongo que es en No, este. mire, ¿Perdón? a esto. Ya. Esta es una herramienta, o sea, las identidades trigonométricas son herramientas que utiliza el físico para resolver sus problemas. Y eso fue lo que usamos ahorita. Ujú. Sí, No lo voy a usar siempre. Lo usé en este momento para poder destrabar este trabuco que era ajá. coseno sobre seno de, o sea, coseno de 270 más teta sobre seno. Para mí era un trabuco matemático. Joder, ¿cómo le hago? ¿No? Y mediante esta herramienta matemática yo pude resolver y demostrar que era menos tangente de teta. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero es un medio. Gracias. O sea, las matemáticas para el físico son un medio, no son el fin. O sea, a mí no me interesa que esto te lo sepas, me interesa que sepas dónde está y lo puedas usar en un momento determinado. Ah, ok. Gracias. Ok, pues les decía, toda esta información ya se encuentra dentro de la plataforma de Classroom para que la puedan ustedes revisar. Y está mucho, muy amplia. Entonces, bueno, pues aquí dejamos, voy a cambiar de canal, voy a quitar esta presentación. Y empezamos nuevo tema. Voy a trabajar este tema desde ahorita y toda los
ahorita que nos saque Zoom, regresamos, seguimos trabajando con este tema, que es el tema 3 de la semana, según yo, programado para la semana 3. Se ve que no sé planear porque vamos muy retrasados, ya estamos terminando la semana 4 y semana 4 o semana 5, ¿no? Desde que empezamos el 22 de febrero, ya estamos en la semana 5, señores. Y apenas estamos terminando la semana 5 y apenas estamos empezando semana 3. Bueno, pero bueno, como les decía, vale más poco y bien que mucho y mal, ¿no? ¿Qué son las fuerzas gravitatorias? Vamos a platicar con alguno de ustedes. A ver, Claudio Caleb, ¿te encuentras por ahí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, cuando tú ves fuerzas gravitatorias, ¿qué te viene a la mente, Caleb? Es la fuerza que nos atrae hacia el núcleo de la Tierra. A ver otra vez, porque no te oí, no sé si, Pero mi micrófono, ¿ya me escucha bien? bueno, le voy a subir yo a mi micrófono, no sé si los demás, te oigan bien. A ver otra vez, Claudio. Y son estas fuerzas que te atraen hacia el núcleo de la Tierra. Son estas fuerzas que se atraen al núcleo de la Tierra. Necesariamente al núcleo de la Tierra. No, porque entiendo que los planetas también se atraen. Entonces, Así es. ¿Y a qué se debe que se atraigan? eh, por alguna especie de magnetismo que no sé, algo así. Ajá. Bueno, no es magnetismo, ¿eh? Pero ¿entre qué cuerpos se dan? ¿Nada más entre los planetas? Puede ser que por lo de mayor masa, mayor atracción Mayor masa, mayor atracción. ¿La masa de quién? del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Puede ser en este caso de los planetas Ujú. y se atraen, pero no es tanto que se estén juntando porque pues puede que otro planeta igual lo esté jalando, lo esté Ajá, atrayendo. ajá, Bueno, eso es lo que yo pienso que es. está bien. ¿Alguien quiere opinar? Aparte de Abraham y de Claudio Caleb. Sería como algo equivalente, ¿no, profe? Porque si fuera así, los planetas se estrellarían unos contra otros. Sería como que uno jala al otro para evitar que choquen, lo que lo mantiene en órbita. Mm, no Yo tanto diría que así. es el Sol el que los mantiene en la órbita, El Sol, el que porque los lo que mantiene. jala, ajá, porque tiene un campo magnético más grande que todos los planetas, entonces, este, pues los atrae hacia él, pero no es suficiente la fuerza para poder absorberlo, se podría decir. Y bueno, en caso de la Tierra, nosotros como somos una menor masa, estamos atraídos hacia ella, sin embargo, no llegamos a su núcleo porque tiene una superficie que la cual está antes, se puede decir. Ajá, que nos frena, es el freno. Sí, Veo, exacto. ajá, sí, dime, Mario. Yo Porfa, o digo también que podría sí, ser, que sobre la superficie que nos frena. Ok, gracias, Mario. Francisco Aguilar, ¿qué decías? yo también podría decir, bueno, un ejemplo, yo pienso que también lo que frena sería nuestra propia gravedad, Ajá, o sea, más que depender de otro planeta para que no nos atraemos para el Sol, sea que ajá, nuestro planeta tiene también su centro de gravedad y eso creo que es más que suficiente para no depender de fuerzas externas, menos es lo que yo creo. ya. Este, algo que quisiera dejar claro, porque no en todos, pero lo noto en muchos comentarios, es que normalmente nos referimos a planetas.
No, por eso les decía, ¿y tiene que ser con planetas o tiene que ser solamente irnos allá afuera y ver la gravitación allá afuera? No, si yo pusiera en lugar, aquí tengo una imagen donde, pues obviamente, las fuerzas de tipo gravitatorio, o la gravedad, o las fuerzas gravitatorias, de alguna manera están presentes. Y sí, caemos en mis imágenes, también puede generar esa tendencia de que creamos que las fuerzas gravitatorias solamente se dan entre planetas, entre el Sol y las estrellas. No, es mucho más sencillo que eso. Las fuerzas gravitatorias se dan en cualquier objeto. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, cualquier objeto, por el solo hecho de existir, posee Entonces todos tenemos como la propiedad de atraer objetos dependiendo de nuestra masa. así es, exactamente, claro. Solamente por el hecho de existir y tener masa, tenemos la propiedad de atraer o ser atraídos por otro objeto. Oiga, ¿y cómo es que yo no lo siento? O sea, a poco, digo, lo voy a poner en forma chusca, y esto lo hago en el salón de clases, a poco mi compañero o compañera que está aquí al lado, está siendo atraída por mí. Sí, exactamente así sucede. Insisto, solamente por el hecho de tener masa y existir en este mundo, con ese solo hecho, estamos siendo atraídos y estamos atrayendo a todo lo que nos rodea. Y si es la compañera de al lado o el compañero de al lado, pues lo que pasa aquí, no piensen que es una atracción de tipo, esto aclararlo, después de la parte chusca, aclararlo, es una fuerza de atracción gravitatoria. Y que no podemos evitar, ¿eh? O sea, yo no puedo poner una barrera, o sea, mando construir un muro para que no ver a mi vecino y que no me atraiga, ¿no? No existe esa barrera. No puedo construir esa barrera para dejar de atraerlo o no dejar de atraerlo. Pero insisto, es una fuerza de tipo gravitatorio inherente a los objetos por el solo hecho de existir. Fuerte y la nuclear débil, creo que son. ¿Sí? Bueno, pues la de la La gravedad. gravitatoria, perdón. Sí, la gravitatoria. Bueno, Ajá. de la gravitatoria, yo conozco dos teorías, Ajá. o bueno, no sé si ya sean leyes o cómo decirles, pero bueno, es la de Einstein y la de Newton. Ajá. Que Einstein pues decía que era una especie de deformación en el espacio, ¿no? La gravedad. Como Ajá. si pusiéramos una red en un aro y le dejásemos caer una bolita de metal o algo así. Ajá. Algo así. Sí. Y pues Newton decía algo así que era como atracción entre cuerpos, que es lo que usted decía, ¿no? Ajá. Y que esa atracción pues está presente sin importar la distancia que haya entre los cuerpos. Ajá. Y pues mi pregunta es como, ¿cuál es la que tiene más fundamento? Y pues, ¿por qué? Ya. Bueno, las dos son válidas. Depende en el mundo donde te quieras mover. Newton explicó su mundo, el mundo que a él le tocó vivir, el mundo de la cotidianidad, el mundo donde ustedes y yo y todos nos movemos. ¿Sí? Newton no pudo pensar en lo que pensó Einstein porque primero tenemos que resolver lo que nos rodea. La ciencia tiene que ir, o sea, empezó ahí, bueno, en este caso con las fuerzas gravitatorias, y el avance de la ciencia hace decirle a Newton
que en el mundo en el mundo microscópico, ¿sí? Las leyes de Newton tienen que sufrir una modificación, ¿sí? Que en cierto modo parece que fueran contradictorias, pero lo que sucede es que la física de Einstein se origina por las grandes velocidades en donde el mundo sufre otras leyes. O sea, yo puedo decir que F es igual a ma, pero tampoco no se lo puedo aplicar en el mundo de las partículas moviéndose a grandes velocidades. Esa ley ya no funciona, porque a grandes velocidades las masas se deforman, los tiempos se deforman, y esto hay que tomarlo con mucha precaución, ¿sí? Y eso hace que la forma de que interactúan sean totalmente diferentes. Y entonces se construye una física más completa que la que hizo Newton. Pero la física de Newton sigue siendo tan real porque es la que vivimos todos los días, ¿no? O sea, normalmente, como nos movemos a velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, donde ese mundo de Einstein es el que se ve reflejado, nosotros vivimos en una física de pequeñas velocidades donde no hay variación de masa, donde no hay variación de tiempo. Y entonces, en ese sentido, la física de Newton sigue siendo válida, ¿sí? Y los planetas, a pesar de que la Luna y los planetas se mueven en una forma muy grande, sigue siendo irrelevante para la física de Einstein de las grandes velocidades, ¿sí? Entonces, todo el universo tiene una explicación vía Newton y, y le queda corta, insisto, porque las características, fundamentalmente la velocidad de los cuerpos trastoca toda la realidad, ¿no? Toda la realidad que conocemos. Y entonces se crea un mundo diferente con leyes diferentes. Podríamos decir rigurosamente que la física de Newton es un caso muy particular de la física de Einstein, ¿no? ¿Vale? Pues yo espero que... Entonces, profesor, si fuera, bueno, si tuviéramos un poco más de velocidad o fuéramos a más velocidad, nosotros dentro del planeta tendríamos una mayor fuerza de gravedad que diga de cambiaría, atracción. sí, seguramente sí. Y trastoca todo el espacio. O sea, porque el tiempo se deforma quiere decir que se dilata, las masas se dilatan, se deforman, ¿sí? Pero ya estaremos hablando de la mecánica relativista, o sea, esta es la mecánica newtoniana, la que estamos intentando entender. Y si ustedes van a estudiar física, van a estudiar ingeniería, seguramente se van a encontrar con la mecánica relativista y más adelante con la mecánica cuántica, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, o sea, lo que te puedo decir, Leonel, es que entendamos esto y en tu avance, en tu formación, seguramente te vas a encontrar con lo otro y espero que después podamos volver a platicar y podamos intercambiar impresiones, ¿no? Bueno, regresamos entonces con la mecánica newtoniana. Decíamos que yo trataba de decirles que por el solo hecho de existir, porque si existimos tenemos masa, así de fácil, ¿sí? Y si tenemos masa, tenemos una propiedad que es la de atraer y ser atraídos. ¿Por quién? Por otro cuerpo que exista y por el hecho de existir, tiene masa. Así de sencillo. Y no necesariamente tengo que hablar de planetas y no necesariamente tengo que hablar de estrellas. Puedo hablar simplemente de dos cuerpos, como la que es, ahorita si ustedes están en su casa, tienen su computadora enfrente, pues la computadora tiene masa. Yo tengo masa, pues entonces estamos siendo atraídos, ¿sí? Ahora, entonces alguien dirá, bueno, pues estamos entonces en un desmán de fuerzas de atracción. Sí, así es.
estamos en un mar inmersos en muchas fuerzas de atracción, como también estamos en muchos mares de ondas electromagnéticas y de densidades y de espacios que no vemos y que la cotidianidad, la rutina, no nos permite reflexionar en ellos. Pero en este caso particular que estamos trabajando, pues sí estamos siendo atraídos por el vaso que tengo aquí, por la computadora, por la impresora que tengo a un lado, por el cuaderno, por el mouse que estoy tomando, hasta por el papelito donde estoy escribiendo. Todo eso tiene masa y todo eso genera fuerzas de atracción. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces por lo más sencillo y pensemos que solamente tengo dos masas aisladas. Las he puesto de forma redonda, pero obviamente pueden tener cualquier forma. A uno le he puesto masa M minúscula y al otro le he puesto masa M mayúscula. Están separados una distancia que he llamado R y ojo con esa distancia. La distancia entre cuerpos se mide de centro de masa a centro de masa. No se mide de superficie a superficie. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto qué distancia hay entre ustedes y la computadora, a lo mejor alguien estira la mano y toca la pantalla con su dedo o con su mano. Y la pregunta es, ¿entonces la distancia es cero? No. Las distancias se miden de centro de masa a centro de masa. El centro de masa de un individuo está a la altura del ombligo, entre el ombligo y la espalda, en un punto más o menos, punto medio, e insisto, a la altura del ombligo, el individuo tiene su centro de masa. En la computadora, pues es un poquito, no es homogénea, o sea, no la masa no está distribuida uniformemente, pero también tiene un centro de masa. Entonces, hay que unir esos puntos y esa es la distancia de separación entre cuerpos. ¿Está claro? No por el hecho de que yo haya estirado la mano y haya tocado la pantalla con mi mano, diga que he reducido la distancia a cero. No. Insisto, la distancia se mide de centro de masa a centro de masa. ¿Vale? Bien. Y eso es a la que vamos a llamar R. Newton dice en una de sus brillantes aportaciones, Newton pudo haber pasado a la historia no solamente como el creador de las bases de la mecánica, que es lo que hemos visto hasta ahorita, sino que si no hubiera hecho eso y hubiera hecho solamente esto, hubiera pasado como uno de los grandes genios. Pero ¿qué creen? No solamente estableció las leyes de la mecánica y estableció la ley de la gravitación universal, con cualquiera de ellas hubiera pasado a la historia, sino que además ¿sí? Tuvo la brillante idea de crear el cálculo diferencial e integral. Esa herramienta que ustedes están tratando de entender desde su curso de Matemáticas 4 fue creado por Isaac Newton, ¿sí? Como una herramienta para darle solución a los problemas físicos que él estaba intentando resolver. Entonces, como ven, y yo alguna vez dije en broma, pero con sustento, que en lugar de tener, le hice la broma a mi madre, que en lugar de tener ahí a la Virgencita de los Lagos, pusiera el retrato de Isaac Newton, ¿no? Pero bueno, esa es una broma, a lo mejor a algunos le parece de mal gusto, porque son obviamente espacios diferentes, o sea, uno es el aspecto religioso, otro el aspecto científico, pero que en el caso de Newton ha aportado con sus ideas y con todo lo que aportó, pues le ha dado entendimiento al hecho de que la sociedad se desarrolle como se desarrolla actualmente, ¿no? Y bueno, como Isaac Newton hay muchos más, pero en este caso lo que nos tiene aquí es Isaac Newton. Bien, entonces decía que Isaac Newton, en esa brillantez, en esos momentos de lucidez que fueron muchos, descubre que los cuerpos se atraen por el hecho de tener masa. Y no solamente descubre eso, sino que cuantifica matemáticamente cómo medir esa fuerza. Y él encuentra que
la fuerza de atracción entre cuerpos que tienen masa es directamente proporcional al producto de sus masas, como lo muestro aquí en esta expresión. Las masas se están multiplicando y cuando crece el producto, crece la fuerza, lo cual debo entender como que un cuerpo que tiene más masa me atrae más que uno que tiene menos masa. Ahora ya puedo entender, por ejemplo, y ahorita lo vamos a cuantificar en un rato, ¿por qué no experimento la fuerza de atracción de la computadora sobre mi cuerpo? Simplemente porque Newton dijo, aquel que tiene más masa te atrae con mucha mayor fuerza. Y sucede que sentimos la atracción o experimentamos la atracción de la computadora, pero también experimentamos la atracción de la Tierra. Y cuando hagamos esos cálculos, nos daremos cuenta de que la masota de la Tierra nos atrae con una fuercesota, perdón por el lenguaje, pero es una forma de decirles que, carajo, es muchísimo más grande. Y es tan grande la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre nosotros que pasa desapercibido las fuerzas de atracción de todos los demás objetos. Por esa desproporción. Porque Newton dijo, aquel que tiene más masa te atrae con mayor fuerza. Y nunca vamos a comparar la masa de una computadora, que puede ser de 5 o de 10 kilos, con la masa de la Tierra. ¿Sí? Esto nos explica, insisto, por qué solamente experimentamos la fuerza de atracción gravitatoria y no experimentamos la fuerza de atracción del vecino que tenemos al lado, ¿no? Pero también dijo Newton que la fuerza de atracción era inversamente proporcional. O sea, acuérdense que la palabra inversamente me enseñó el maestro de matemáticas, que quiere decir que si uno crece, el otro decrece. ¿Qué significa esto en la ley de la gravitación? Que si el cuerpo se separa de nosotros, la fuerza de atracción disminuye. Pero no disminuye en forma lineal, o sea, si hay una distancia de separación, digamos, de 1 metro entre un cuerpo y otro, a la hora de que se separa 2 metros, la fuerza de atracción disminuye en 1/4. A ver, profe, ¿qué me está usted diciendo? Les estoy diciendo que la fuerza se disminuye en el cuadrado de la distancia. Este maldito 2 que está ahí en la expresión, ¿sí? Es el que me dice que se reduce en la 1/4 parte. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, a 1 metro hay una fuerza cualquiera, digamos de 20 newtons. Pero cuando la distancia es de 2 metros, entonces la fórmula dice 2 metros al cuadrado, perdón, se me está cayendo el dulce de la boca, 2 metros al cuadrado es 4. Y un 4 aquí, pues reduce en la 1/4 parte. De tal modo que si la fuerza de atracción era de 20 newtons a 1 metro, ahora a 2 metros, la fuerza va a ser de 5 newtons. Y si se va a 3 metros, entonces va a ser la 9ª parte de 20 newtons, ¿sí? Que son 2 puntos y algo. Fíjense cómo se ha reducido. De 20 newtons, duplico, baja a 5 newtons y a 3 metros baja a 2 newtons. Y si lo pongo a 4 metros, es la 16ª parte de la fuerza. O sea, ¿qué significa esto? Que la fuerza se está debilitando mucho más a medida que aumenta la distancia. Y eso, todo este rollo, todo este discurso, toda esta perorata está encerrada en esta pequeña expresión. ¿Sí? Ahora, la G, no confundírmela, por favor, con la aceleración debido a la gravedad, que todo mundo sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. No me la confundan con esta G. Esta G es una letra mayúscula y tiene un valor que he puesto en este recuadro, que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado.
¿Por qué tiene estas unidades? Pues simplemente despejen G de aquí. Si yo despejo G, vamos a hacerlo ahorita, G es igual, déjenme traer un cociente, arriba tengo F, R, cuadrada, y abajo tengo MM. Así. Si yo despejo la G de la ley de la gravitación universal, la expresión me queda de esa manera. F, fuerza, distancia al cuadrado, sobre, si yo pongo las unidades del sistema internacional para cada una de ellas, la F se da en newtons, la R se da en metros, y abajo las masas serán las dos en kilogramos. Por lo tanto, kilogramo, kilogramo, tendría un kilogramo cuadrado, ¿no? Y esa es la unidad que tendría para la G. Ahí está expresada. Simplemente despejé la G de ahí y sustituí dimensionalmente la ecuación. La F se da en newtons, la R en metros, las masas en kilogramos, y entonces la unidad de G es newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a... Tenemos tiempo, son las 10, a las 10:20 empieza el examen, entonces podemos hacer un ejercicio. Vamos a hacer este. ¿Quién me va a ayudar? ¿Algún voluntario? ¿O Maldonado Jaquín? ¿Estás por ahí? Nunca lo encuentro. Estoy predispuesto contra Jaquín porque me da la impresión de que se conecta y se va a hacer sus cosas. Jaquín, ¿ya ven? Al rato va a llegar a pasar lista. Bueno, ¿algún voluntario? Mario, Orocio. Sí, profesor, aquí estoy. A ver, sí, tú no te puedes ir, hace rato ya tomaste el micrófono. Sí, vamos a leer este ejercicio aprovechando el tiempo que nos falta. Dice, María tiene una masa de 50 kilogramos y se encuentra frente a Roberto, cuya masa es de 70 kilogramos. Déjenme ir por María y por Roberto. Mujer de cuerpo entero, espérame. Aquí está. Esta que tenemos aquí, señores, es María.
Este que está aquí. Es Roberto. ¿Sale? Ahí tenemos a María. Y tenemos a Roberto. ¿Sí, Mario? Mario. Sí. Ok. Dice, María tiene una masa de 50 kilogramos. Supongo que pondremos nuestros datos. ¿Te parece bien? Ujú. Vamos a ponerle M minúscula 1 y M mayúscula otro. Podría ponerle M1 y M2, pero es muy latoso estar trabajando con los subíndices aquí en el PowerPoint. Me resulta más cómodo poner uno M minúscula y después una M mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, la masa de María es de 50 kilogramos y le vamos a poner la M minúscula. ¿Hasta ahí está bien? ¿Qué otra cosa, Mario? Sí, profe. Eh, la masa también de Roberto, ¿no? La masa de Roberto, ¿qué es de cuánto? 70 kilogramos. 70 kilogramos. Dice, si la distancia de centro de masa a centro de masa es de 2 metros, o sea, acuérdense que el centro de masa de las personas se encuentra más o menos a la altura del ombligo. Entonces, más o menos esta distancia vamos a poner en... Esa viene siendo R. R para mi fórmula, ¿está claro? R me da la distancia. ¿De cuánto es, Mario? De 2 metros. 2 metros. Ahí está. La pregunta es, determine cuál es el valor de la fuerza de atracción gravitatoria, o sea, independientemente de los intereses que tengan cada uno de ellos, nosotros solamente nos vamos a enfocar en su fuerza de atracción gravitatoria. ¿Vale? Entre María y Roberto. Ujú. ¿Qué hacemos, Mario? Eh, mm, una regla de 3 se podría hacer. ¿Una regla de 3? Oye, Mario, con todo respeto, ¿para qué carajos enunciamos la ley de la gravitación universal? Si tú me sales con una regla de 3, También conoceríamos lo que es la gravedad, profe. conoceríamos. Bueno, la G, se me olvidó el nombre. Es un dato. La constante de la gravitación universal. Aprendamos eso. Ujú. ¿Qué es Es de qué dijimos? ¿Se acuerdan? 6.67 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Ojo, Mario, Abraham está diciendo algo cierto. No olvidemos. ¿Qué unidades tengo? Newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. Así es. Newton, metro cuadrado, sobre kilogramo cuadrado. Ahí está la G. Bien, ¿qué más? Yo te decía, Mario, ¿para qué carajos estoy enunciando una ley de la gravitación si tú me vas a salir con una regla de 3, ¿no? Bueno, ya te orienté y después de lo chusco del comentario mío, retomamos. ¿Qué hago? Pues como se comentó la ley gravitacional, que se tomarían las dos masas de ellos, Ajá. que sería 50 por 70. Vamos a... Oh.
Ahí está la ley que nos va a quitar el sueño durante los próximos 15 días. Y digo 15 días porque vienen las vacaciones y ya vamos a... Yo espero verla antes de que nos vayamos de vacaciones, hayamos terminado el tema. Pero si no, pues nos quitará el sueño durante las vacaciones de Semana Santa y la semana de Pascua, porque vamos a estar pensando en ella. Por lo menos ya cuando voltemos a ver la luna y las estrellas a un lado del, tengamos a la novia, pues nos acordemos de Newton también, ¿no? Ok, a ver, sustituimos valores, ¿no, Mario? ¿Me ayudas? Sí, Vale. ¿Qué hago, Mario? arriba pondría 50. ¿No sustituyo primero la G? Ah, sí, disculpe. 6.67. Espérame tantito. Ajá. 6.67, ¿qué más? Por 10 a la menos 11. A la menos 11. Newton, metro cuadrado. Qué lata, ¿verdad? Esas unidades. Sobre kilogramo cuadrado. Ujú. Y luego, arriba sustituyo la masa, ¿no? Ahora sí, Sí, Mario. ¿Cuál sería la 50 primera? kilogramos. 50 kilogramos. Ajá. Ujú. Y la otra que sería 70 kilogramos. La otra que diga 70 kilogramos. ¿Así lo hice bien? Sí, Ok. Luego, ahí serían los 2 metros 2 metros. al cuadrado. Ah, Dios mío. Ya la... A ver, otra vez. Es 2 metros al cuadrado. Bien. Y ya, simplemente hay que hacer el cálculo, ¿no? Ujú. Mm, Si alguien ya lo hizo, por favor, denos la solución. A mí me dio 5.83 por 10 a la menos 8. Otra vez. 5.83 por 10 a la menos 8. Esperemos que Mario nos corrobore ese dato. ¿Qué unidades tendría yo ahí? Newtons, ¿no? Newtons. Fíjense, aquí hay un kilogramo, 50, o sea, los kilogramos de los 50 y los kilogramos de los 70. Estos 2 kilogramos se van con el kilogramo que tengo aquí. Y el 2 metros al cuadrado se va con el metro cuadrado de acá y solamente queda la n. Esto es una fuerza y es el resultado. Ahora, si quieren lo ponemos en forma decimal. ¿Cuántos ceros tengo que poner? Es 1, 2,
Debo poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 3 newtons. Ese es el valor de la fuerza de atracción de María sobre Roberto o de Roberto sobre María. O sea, ambos experimentan la misma fuerza de atracción. Ahora calculemos el peso de Roberto. No me lo están pidiendo, pero yo lo puedo hacer. Mario, ¿cuánto es igual? Pensando en Roberto. Ya te estoy ayudando, ¿qué más? Y te estoy ayudando porque me están agarrando los tiempos. 386. Espérame tantito, por favor. Sí. ¿Cuánto da, dijeron? 686. Bien. Esto es lo que pesa Newton. Lo que pesa Roberto, perdón. Newton. Esto es lo que pesa Roberto. ¿Vale? 686 newtons. Y esa fue, o sea, nada más analizando estos dos personas, aquí hay una fuerza hacia abajo, que es el peso de Roberto, y una fuerza de atracción hacia María, que aquí voy a exagerar, porque si la pongo a escala con la W, seguramente no la voy a poder dibujar porque es tan pequeña, que no tendría dimensiones. O sea, vean la fuerza de atracción que experimenta Roberto debido a la masa de María, a 2 metros, y vean la fuerza que experimenta Roberto por la Tierra, que aquí, como decíamos, es la masota de la Tierra la que domina el panorama. O sea, ¿qué quiero que saquen como conclusión? No solamente haber hecho el cálculo utilizando la ley de la gravitación universal, sino que haya un sentido de comparación. ¿Por qué carajos no experimentamos la fuerza de los demás objetos alrededor mío? Porque son fuerzas tan débiles comparadas con la que ejerce la Tierra sobre mí, que prácticamente no existen. ¿Está claro? Es del orden de, pues que son millones de millones, ¿no? La proporcionalidad entre las dos fuerzas. Por lo tanto, por esa razón, no las percibimos. ¿Sí? Y qué bueno, ¿no? Porque imagínense qué desgarriate sería que estuviéramos utilizando la segunda ley de Newton para calcular esta F del lado izquierdo. O sea, pues es que, profe, para necesitar la resultante y para ver a dónde carajos me voy a mover, pues tengo que sumar la fuerza que experimento debido a la computadora, debido al celular, debido a los 3 familiares que tengo aquí enfrente, debido a la pared, debido... Esto es un desgarriate, ¿no? Pero afortunadamente son tan débiles comparadas con el peso de la persona que nos damos el lujo de despreciarlas. ¿Vale? Bueno, pues este es un ejercicio. Son las 10:19. Todavía el Zoom me dice que hay 3 minutos, pero para no quitarles tiempo de examen, voy a salirme y nos volvemos a conectar para empezar el examen, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en este ejercicio? Ok. No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a pasar lista. Bueno, no, voy a pasar lista mejor regresando al examen a ver cuántos regresaron. ¿Sale? Entonces, me desconecto y nos volvemos a conectar.